Entre las diferentes realidades a las que se ha enfrentado el hombre a lo largo de su historia, dos están íntimamente ligadas a lo que hoy denominamos estadística: la ingente información que en forma de datos recibe del entorno y la incertidumbre a la que está sujeta la mayoría de los fenómenos con los que convive. A lo largo de la presentación de esta asignatura, veremos las características más importantes que definen a la ciencia de la estadística, las diferentes disciplinas que la componen, su utilización en el transcurso de la historia, así como los principios y fundamentos que la inspiran. A pesar que la denominación de estadística, tal y como hoy la conocemos, se remonta posiblemente al siglo XVIII, una parte importante de los instrumentos que la conforman han sido utilizados por el hombre desde tiempos inmemoriales. Inicialmente, estos instrumentos respondían principalmente a la necesidad de contar los recursos de los que se disponía, número de hombres, utensilios para la caza, etc. Estos primeros recuentos fueron adquiriendo cada vez una mayor complejidad a medida que las sociedades humanas aumentaban en tamaño. Los vestigios más antiguos encontrados y relacionados con recuentos se corresponden con las civilizaciones de Sumeria, Egipto y China. Recuentos que fundamentalmente estaban relacionados con la realización de censos de carácter fiscal y militar. Posteriormente, estos censos se reproducen en la antigua Grecia y Roma, donde aumenta considerablemente la periodicidad con la que son realizados. En la Edad Media tenemos ejemplos de recuentos en la Europa de Carlomagno o en la Inglaterra de Guillermo el Conquistador. Este rey, una vez conquistada Inglaterra, decide crear un censo de propiedades en su nuevo reino, el cual queda registrado en lo que se conocía como el Domesday Book. Ya en el Renacimiento tenemos múltiples ejemplos en la elaboración de censos más elaborados y exhaustivos. Así, por ejemplo, en el reinado de Enrique VII de Inglaterra se empiezan a registrar las defunciones, mientras que en Francia, en esta misma época, se inicia la obligatoriedad de registrar los bautizos, fallecimientos y matrimonios. Hasta aproximadamente el siglo XVI, el uso de la estadística se circunscribe fundamentalmente al recuento de las cuestiones de Estado. Sin embargo, la innovadora concepción que supone el Renacimiento pone los fundamentos del proceso científico tal y como hoy lo conocemos. Esta nueva perspectiva también se traslada al ámbito de la estadística. A lo largo del siglo XVII y XVIII, los avances que se producen en esta disciplina van fundamentalmente encaminados a obtener técnicas que permitan analizar la información obtenida con el objetivo de describir una situación concreta, lo que hoy en día se denomina como estadística descriptiva. A Godofredo Achwal se le atribuye el término de estadística, si bien esta cuestión está en controversia, y otros autores dan este reconocimiento a Girolamo Gilini, quien en el siglo XVI ya utiliza este vocablo con un significado parecido al actual. En esta nueva concepción de la estadística, que va más allá de la mera recopilación de datos en censos, destacan dos escuelas, la alemana y la de los aritméticos ingleses. En los siglos XVII y XVIII, la escuela alemana se centra principalmente en la descripción de los estados. Por otro lado, la escuela de los aritméticos ingleses, cuyo uno de sus máximos exponentes es William Petty, tiene una vertiente eminentemente empírica y se centra en el estudio de la demografía, en un intento sin precedentes de intentar entender y comprender las leyes que gobiernan los movimientos demográficos para obtener de esta manera el proceso generador de los datos de este fenómeno. Así, es posible obtener la estimación de un determinado valor de interés sin necesidad de recurrir a los censos, como era la costumbre hasta entonces. Esta nueva concepción supone una abstracción intelectual que marcará definitivamente el carácter científico y experimental de la estadística. Tal y como se indicaba al principio de este tema, una de las realidades a las que se enfrenta el hombre en su quehacer diario es la incertidumbre de los fenómenos con los que convive, lo que unido a su capacidad de actuar reflexivamente supone la asunción de un riesgo en la toma de sus decisiones: qué productos plantar, qué posibilidad hay de que llueva en la próxima cosecha, qué cantidad de alimentos almacenar para el invierno para una determinada población, etc. Hasta tal punto el hombre es consciente de la existencia de la incertidumbre que la ha utilizado como elemento de entretenimiento a través de la invención de los juegos de azar. Se han encontrado vestigios de la existencia de juegos de azar en las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Antes del Renacimiento, el azar y la incertidumbre se les relacionaba con lo mágico, con lo divino e incluso con lo diabólico.
Detrás de la ocurrencia de un suceso aleatorio estaba la superchería. Sin embargo, a partir del Renacimiento se inicia una época en donde el interés por el azar empieza a tener un planteamiento científico y especialmente vinculado a problemas planteados con los juegos de azar. Así, por ejemplo, Luca Pacioli se interesa por el reparto de las apuestas entre los jugadores que deben seguir a la interrupción de un juego que no ha finalizado. Otros autores estudian la manera de obtener ganancias en determinados juegos de azar. Así se empieza a determinar todos los sucesos posibles en la realización de un juego determinado. Por ejemplo, Galileo Galilei ofrece un estudio sobre los sucesos que se obtienen al lanzar un determinado número de dados. Muy conocido en este contexto es la correspondencia que mantienen Pascal y Fermat en el siglo XVII sobre la cuestión del reparto de las apuestas de un juego interrumpido. Estas y otras aportaciones supone el inicio de lo que hoy se denomina cálculo de probabilidades. Hasta el siglo XIX, los dos ámbitos que se han destacado como objetivo de la estadística, el estudio de las cifras del Estado mediante su descripción numérica, como el cálculo de probabilidades, siguen un camino diferenciado. Sin embargo, en este siglo se inicia un acercamiento de ambas disciplinas, conformando con el tiempo lo que se conoce como la estadística matemática. En nuestros días, la estadística se ha convertido en una parte de nuestras vidas. Diariamente oímos en la prensa referencias a datos estadísticos como puede ser el IPC, el Producto Interior Bruto, número de parados, índices bursátiles, índices de actividad industrial, déficit público, exportaciones, importaciones y un largo etcétera. La estadística se ha convertido en una herramienta fundamental y en un instrumento imprescindible para muchas disciplinas científicas. Se utiliza como herramienta para la determinación de la eficacia de los medicamentos, para fijar a priori la esperanza de pérdidas y ganancias de las máquinas de juego, en la toma de decisiones del mundo empresarial y político, en el control y calidad de los productos y bienes y servicios, en la meteorología, en las predicciones económicas, en las sociedades de seguros, auditorías, etc. La estadística se puede definir como un conjunto de métodos y procedimientos necesarios para recoger, representar y resumir datos y hacer inferencia, que con respecto a una realidad concreta, medible, nos permite el conocimiento cuantitativo de la misma con el fin de determinar su situación. Tal y como se puede observar, esta definición deja abierta el objeto material de la estadística, en la medida en que el mismo puede ser cualquier realidad concreta medible y por tanto se puede aplicar a diferentes campos como puede ser la biología, la meteorología, la economía, etc. Tal y como hemos visto en la referencia histórica de la estadística, el uso de la estadística en el campo de las ciencias sociales se remonta al origen de esta, con la recogida de datos para la formación de censos en las sociedades antiguas. Sin embargo, con el nacimiento del análisis experimental, a partir del Renacimiento, es cuando el uso de la estadística en el campo de las ciencias sociales adquiere un rango de disciplina científica. Ya hemos destacado en las referencias históricas el papel de autores como William Petty, quien en el siglo XVII utiliza métodos estadísticos para el estudio de la demografía, concretamente en la ciudad de Londres. De esta manera, la convicción entre estos autores de la existencia de unas leyes que rigen la actividad social en sus diferentes ámbitos, como puede ser la economía, la demografía, la política, etc., hace que se incorporen al estudio la utilización de métodos estadísticos que permitan vislumbrar el contenido de estas leyes o procesos generadores de datos. Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando el uso de los métodos estadísticos se incorpora en toda su extensión al campo de las ciencias sociales, fomentado principalmente por dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, por el avance y el resultado que estos métodos obtienen en otras disciplinas científicas, especialmente en el campo de la biología, lo que cataliza la utilización de los mismos en el ámbito de las ciencias sociales. Por otro lado, en estos momentos, las fuentes y la acumulación de datos estadísticos empiezan a contar con la suficiente entidad como para poder ser explotados mediante técnicas estadísticas. Además de la propia recogida de información, podemos destacar los siguientes usos de los métodos estadísticos en el campo de las ciencias sociales. Reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. La estadística desarrolla métodos que nos permiten reducir los niveles de incertidumbre en la toma de decisiones, lo que permite mejorar la gestión de aquellas organizaciones que se mueven en ámbitos de incertidumbre. Tal y como hemos indicado,
esta incertidumbre debe ser medible en términos de probabilidad, lo que implica conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los sucesos posibles. Modelizar realidades sociales. Por otro lado, los métodos estadísticos son fundamentales en el campo de las ciencias sociales, para modelizar las relaciones sociales de interés, lo que permite a los investigadores determinar el proceso generador de datos de una determinada realidad y reproducir diferentes escenarios para describir o predecir relaciones sociales complejas. Hoy en día, gracias a la utilización de los ordenadores, se permite simular realidades virtuales complejas sobre las que experimentar. Contrastar diferentes teorías rivales que pretenden explicar un determinado fenómeno social. El carácter científico de las ciencias sociales viene determinado fundamentalmente por la posibilidad de contrastar sus teorías mediante el uso de métodos estadísticos. Atendiendo al desarrollo histórico de la estadística, se puede realizar la siguiente clasificación de la misma: la estadística descriptiva, la estadística matemática y finalmente la inferencia estadística. El objetivo de la estadística descriptiva consiste en la utilización de determinados métodos y técnicas que permiten al investigador, por un lado, recoger información procedente de la realidad que se desea estudiar y, por otro, resumir y describir dicha información mediante la utilización de determinadas medidas y representaciones gráficas. La estadística matemática nace de la integración entre la estadística y el cálculo de probabilidades, y estudia el modo de tratar los valores de determinadas variables por medio de modelos probabilísticos. Así, el cálculo de probabilidades se configura como una herramienta fundamental en esta parte de la estadística. Utilizando la estadística matemática, la inferencia estadística desarrolla un conjunto de métodos y técnicas dirigidas principalmente a la estimación y contraste de hipótesis, así como la obtención de muestras con el ánimo de extender, inferir, los resultados que de la misma se obtengan a la población en su globalidad. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.